Hoy es 1 de enero de 2026, increíble pero cierto. Y mientras el mundo se detiene a celebrar, la realidad geopolítica de Israel no conoce pausas. El 2025 no ha sido simplemente un periodo de tiempo, ha sido una metamorfosis estructural para el Estado de Israel. Lo que Israel ha vivido en los últimos 12 meses no tiene precedentes en la historia moderna. Se ha pasado de una guerra de desgaste a una redefinición total de la supervivencia nacional. Si uno audita este año que acaba de pasar, se encuentra con hechos muy contundentes. Israel desmanteló la amenaza de Gaza, sobrevivió a una guerra directa con Irán y trajo de vuelta a los rehenes, a los que pudo con vida, y supo aprovechar el hito que la humanidad ahora mismo está alcanzando. Me refiero a la inteligencia artificial, que ha dejado de ser una teoría en pruebas y ensayos para convertirse en un desarrollo tecnológico que sin duda cambiará la historia de la humanidad y que Israel ha sabido capitalizar muy bien gracias a su capacidad de emprendimiento, un tema que sin duda será vital para el Estado judío en este 2026. Y algo muy importante que sucede ahora mismo, mientras usted está viendo este análisis, y es que en Teherán, en Irán, se registra un movimiento de misiles balístico que, lejos de alcanzar un objetivo militar, busca la supervivencia de la dictadura que se asfixia directamente desde adentro. Pues ahora mismo Irán está incendiada. El pueblo se ha levantado contra la dictadura y poco probable es que el régimen se quede de brazos cruzados. Llegaremos a este punto crítico en un instante, pero primero veamos lo que nos ha dejado este año 2025. El evento que dividió no solo el 2025, sino podríamos decir que parte de la historia moderna de Israel fue justamente la guerra de los 12 días en junio. Israel rompió un tabú de décadas al llevar el conflicto directamente al corazón del régimen iraní. La operación Romper el Escudo, que fue del 13 al 24 de junio, no fue una escaramuza, fue una demostración de fuerza donde Israel eliminó a 11 científicos clave del programa nuclear iraní, a 30 jefes de seguridad del régimen y atacó un centenar de objetivos entre centros nucleares, laboratorios, fábricas de múltiples propósitos, almacenes, centros militares, aeropuertos, centros de gobierno, lanzaderas de misiles, en fin. Todos fuimos testigos de una de las operaciones aéreas y de inteligencia más complejas y devastadoras de la historia moderna. Aquí hay una conexión que muchos no ven. Esa guerra no se ganó solo con aviones, se ganó en el ciberespacio. Israel demostró que el régimen de Irán tiene una infraestructura digital obsoleta y vulnerable. Sin embargo, la lección para Israel fue clara. La independencia de la logística externa tiene un límite. Esos 12 días de fuego agotaron suministros que obligaron a Israel a acelerar su independencia tecnológica. Estados Unidos, por ejemplo, usó el 25% de sus reservas de misiles, los misiles de alta gama, justamente en esos 12 días para poder ayudar a Israel a protegerse del feroz ataque iraní, que ciertamente fue bastante contundente. Aquí la analogía es clara. Israel es ese boxeador que tiene uno de los mejores golpes del mundo, pero que si pelea durante un asalto más, se va a quedar sin aire porque el que suministra el oxígeno vive a 10.000 kilómetros de distancia. Y permítame traer sobre la mesa algunos hechos importantes y destacados de este 2025 para que vayamos recapitulando todo. Recién comenzaba el año en medio de una situación muy compleja de seguridad con los secuestrados y todo lo que se estaba dando con Hamas en el terreno. En el mes de marzo se dio la venta de la empresa de ciberseguridad Wiz a Google por 32.000 millones de dólares. Todo esto en plena guerra de tres frentes. El capital mundial reafirmó que la mente israelí es el activo más seguro del mercado. Moviéndonos adelante un par de meses, el 13 de mayo fue eliminado Mohamed Sinwar, el hermano menor del ya conocido Yahya Sinwar, que había sido eliminado en 2024. Con la caída de Mohamed, terminó la estructura de mando organizada de Hamas. Israel pasó de la gran ofensiva a la limpieza quirúrgica.
Muchos pensaron que este sería el fin de la guerra, pero fue el inicio de una fase mucho más compleja. Fue el año en que las FDI pasaron de la conquista a la limpieza estructural, a desenterrar literalmente a Hamas, que pasó el año entero escondido bajo la estructura subterránea más grande hasta ahora usada por un grupo terrorista, literalmente decenas de kilómetros en túneles que parecen de nunca acabar. Este 2025 fue el año de la línea amarilla, literalmente. Israel no ocupó toda Gaza, creó una frontera de seguridad inteligente que ha permitido que por primera vez en 2 años, desde que comenzó la guerra en 2023, el sur de Israel respirara sin el temor constante a una infiltración masiva. La analogía es esta. Israel aprendió que no se trata de matar a la avispa, sino de destruir el nido de forma que no pueda volver a reconstruirse. Fue una lección amarga, pero hoy las comunidades del sur están volviendo a florecer. En el mes de junio, mientras se desataba el infierno con Irán en la guerra de los 12 días, se dio una crisis política interna muy grave. El debate sobre el reclutamiento ultraortodoxo puso a prueba la democracia israelí como nunca antes. Israel demostró que puede estar en la guerra afuera y mantener su debate democrático adentro, por doloroso que sea. El 13 de octubre, Israel recibió a los últimos rehenes vivos. Ese día se cerró una de las heridas más profundas del 7 de octubre, permitiendo que la nación empezara a mirar hacia la reconstrucción. Fuimos testigos de una cantidad de operaciones que Israel comenzó a publicar, que yo mismo les compartí en el canal, que están allí para tener una memoria viva de lo que es la capacidad israelí, de lo que es la inteligencia y lo que son las fuerzas especiales de Israel, que como siempre he sabido van hasta por el último de los hermanos. Obviamente han pasado muchas cosas y este video sería demasiado largo si nos ponemos a enumerarlas y tampoco ese es el objetivo. Pero lo que es cierto es que hemos sido testigos de todo el avance militar que se ha dado aquí en Israel, justamente obligado a avanzar, obligado a poder desarrollar tecnologías que le permitan sobrevivir ante tantos enemigos. Y justamente hace unas 48 horas se entregó el primer sistema operativo Iron Beam. La era del láser, que solo pertenecía a las películas de ciencia ficción, ha comenzado oficialmente. Israel ha desplegado el robusto sistema láser por todo el país, algo que sin duda cambiará no solo la realidad de la defensa israelí, sino el contexto de las guerras del futuro. En poco, se acordarán de mí, veremos a los cazas israelíes disparando rayos láser en vez de misiles, como si se tratara de naves de Star Wars. Y aquí es donde muchos podrían decir, Israel ha ganado y el peligro ha pasado. Bueno, esa es una lectura poco conveniente. Israel ha ganado tácticamente, pero la victoria estratégica sigue siendo un rompecabezas completo. Hay múltiples factores que hay que tener en cuenta para poder sostener que Israel ha ganado una guerra. El 2025 también dejó cicatrices económicas. La deuda subió drásticamente y la fractura social no se ha cerrado del todo. La pregunta es si la tecnología puede sustituir a la cohesión social. Si somos aún más críticos, el 2025 fue también el año en que Israel tuvo que aceptar que su cúpula militar de 2023 tenía que irse. La renuncia masiva de Alevi, los jefes del Shin Bet y del Mossad no fue un acto de nobleza, fue una necesidad biológica para el país. Este año también dejó claro que Israel puede innovar bajo fuego, pero el reto de 2026 no es solo defender las fronteras con láseres, sino construir el tejido interno que se tensó hasta casi romperse en agosto. Entramos al 2026 con un factor que cambia el juego, la inteligencia artificial aplicada a la vida y a la guerra. Israel no solamente está invirtiendo en inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver en la guerra, para todo lo que tiene que ver sus sistemas de seguridad y de defensa. Está invirtiendo para preservar el sector muy valorado aquí en Israel, que es las ciencias aplicadas para la vida, para la salud. Recibió 2.700 millones de dólares este año solamente en inversión para tecnología artificial. Empresas como OnCon Host están usando IA para que la medicina sea predictiva, no solo reactiva. Israel está exportando salud mientras defiende su territorio.
En el campo militar, la inteligencia artificial ha permitido que Israel reduzca el error humano. Los sistemas autónomos que ahora están patrullando la famosa línea amarilla en Gaza detectan amenazas antes que el ojo humano pueda procesarlas. Para el 2026, la apuesta de Israel es una defensa invisible, una red de sensores que hace que el costo de atacar a Israel sea prohibitivo para cualquier enemigo. ¿Qué le espera entonces a Israel en este nuevo año? Bueno, primero, una renovación total de su cúpula. Tras la salida de los mandos del 7 de octubre, Israel estrena una generación de generales que no conocen la complacencia. Segundo, el factor Trump. El plan de paz de 20 puntos es la hoja de ruta. Israel tiene un aliado en la Casa Blanca, es indiscutible, que exige resultados rápidos y definitivos. 2026 será el año en que se defina si la autoridad palestina puede reformarse o si Israel mantendrá un control militar permanente sobre los nodos estratégicos. Lo que sí es claro es que en ningún escenario hay cabida para Hamas. Así que lo que veremos serán más operativos no solo en Gaza, sino en Judea y Samaria, donde aún se mueven los tentáculos de Hamas que de a poco en poco es eliminado y asfixiado en Gaza. Bien, y para terminar, vamos con lo que ahora mismo sacude a Irán, que se encuentra en medio de una protesta civil histórica y monumental. El pueblo iraní ha perdido el miedo al régimen. Mientras las protestas estallan una vez más en todo Irán, las voces del interior del país describen una nación no solo agobiada por dificultades económicas, sino también empujada a un punto psicológico sin retorno. Cuando los manifestantes salieron a las calles de Irán esta semana, en medio de cánticos de ira contra el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y de furia por una economía en caída libre, un lema que alguna vez se consideró políticamente indecible regresó, y los sonidos de las multitudes cantándolo llenaron el aire de todo Irán. Javid Shah, larga vida al Shah. Videos enviados desde Irán mostraban a manifestantes coreando abiertamente en apoyo a la dinastía Pahlavi, que se encuentra ahora mismo en el exilio desde la caída del último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, junto con llamados a la caída de la República Islámica, que está justamente pues respaldada por el régimen actual. Para un régimen construido sobre el derrocamiento de la monarquía y la eliminación del legado Pahlavi, este cántico resulta no solamente ofensivo, sino existencialmente amenazante. Es una señal de que la ira ha trascendido la insatisfacción con las políticas económicas o las personalidades que se han convertido en un rechazo a la propia República Islámica empujada por todo el régimen. Las manifestaciones estallaron el domingo pasado después de que la poderosa clase comerciante de bazares de Teherán cerrara sus tiendas en protesta por la creciente crisis financiera iraní. Pero atención porque el régimen ha respondido moviendo un arsenal de misiles balísticos. No es para atacar a su propia gente, a su propia población, obviamente que no. Es una medida desesperada de distracción. Analistas israelíes temen que la estrategia de Teherán sea provocar que Israel responda a una provocación menor hecha por ellos. Incluso podrían declarar la guerra total y con eso poder silenciar las protestas internas bajo la excusa de la traición a la patria y tratar de unir a la población contra el enemigo sionista. Una estrategia muy lógica y que se ciñe muy bien a la forma de actuar del régimen. Es el último recurso de un sistema que se desmorona. Israel lo sabe y el silencio de inteligencia en estas horas es absoluto. Muchos rumores ahora mismo hay aquí en Israel que por supuesto ha elevado sus sistemas de control y de monitoreo a alerta máxima. Así que hay que seguir muy de cerca todo lo que está sucediendo ahora mismo en Irán y todas estas tentativas, todas estas amenazas, todos estos movimientos balísticos que se están dando. Bien, así que la lectura sin adjetivos es que Israel ha cerrado el 2025 como una nación que ha aprendido a vivir en la victoria constante, pero bajo una amenaza perpetua. La paz en este inicio de 2026 no es la ausencia del conflicto, sino la superioridad tecnológica y moral sobre aquellos que todavía buscan su destrucción.
Antes de terminar, un dato que define el espíritu de este país. A pesar de la guerra de los 12 días y la presión internacional durante todo el 2025, bueno, este año que acaba de terminar cerró con un aumento del 15% en la migración, una muestra clara del efecto antijudío que la propaganda pro-palestina se encargó de esparcir como un veneno por toda Europa y que ha provocado un nuevo pico en la migración de judíos de la diáspora volviendo a casa, volviendo a Israel. Y esto, pues a la larga, simplemente lo que provoca es hacer a Israel mucho más fuerte. Estos judíos que regresan de la diáspora no se los imaginé, como dicen por ahí, con una mano adelante y con otra atrás. Estos judíos que vienen de la diáspora son estudiados, son académicos, son empresarios, traen mucho dinero, científicos, muchos son militares, es decir, lo que se ha provocado es una masa nuevamente de judíos regresando a casa con un nivel intelectual alto, con una capacidad monetaria alta, es decir, con una capacidad de aportarle al país muchísimo más. Y visto de esta manera, lo que ha provocado todo este movimiento antijudío es simplemente volver y fortalecer a Israel mucho más. El judío no viene a Israel por comodidad, viene por propósito. Así que ajustense los cinturones porque el viaje de 2026 comienza y seguro que de una u otra manera estará muy movido. Solo nos queda encomendarnos al Shomer Israel, el guardián de Israel. Suscríbase a este canal para que no se pierda nada de lo que nos depara este 2026. Comparta y no se vaya sin dejar su like. Nos vemos.